Bueno, nuevamente buenos días. Es un buen tiempo para eh, escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Es buenísimo porque para algunos de los que estamos aquí, eh, esta última parte de la enseñanza tiene mucho que ver y nos va a dar buenas pautas con respecto a lo que debemos ejercitarnos en cuanto a las relaciones, lo cual es supremamente importante. Esto que hemos visto. Miren cuántos domingos llevamos solamente con el capítulo 7 de Primera de Corintios, porque cada vez oiga, las relaciones son supremamente importantes para Dios y la manera en que se relacionan las personas son muy importantes, pero el matrimonio es uno de los temas más álgidos para Dios. Es muy importante. Miren, lo que todo el mundo dice que es un gran problema, Dios dice, no, es la solución al gran problema de la fornicación. Y ustedes lo que escucharán serán chistes y etcétera, etcétera con respecto al matrimonio. En cambio, lo que Dios piensa del matrimonio es mi institución que les he dejado a ustedes como una herencia para que ustedes puedan tener libertad de la fornicación que se va a ver en todos los tiempos de la historia. Obviamente, como dice la palabra de Dios, dice que la maldad se incrementará al final de los tiempos. Como cada día es más final de los tiempos, pues la maldad se incrementa y por lo tanto la fornicación se va a incrementar. Entonces, la solución es el matrimonio y la institución del hecho de a cada hombre con su mujer, cada oveja con su pareja, cada uno con su el otro, no más. Esa instrucción es supremamente importante. Eso determina un matrimonio. No existe, y voy a repetirlo, ya sé que lo dije la vez pasada, pero voy a repetirlo, nada de que matrimonios liberales, tú con yo con el otro con el mío y el otro, nada de eso es matrimonio. Matrimonio es el hombre con su mujer, la mujer con su hombre. Son pertenecientes el uno al otro. Ok, para no hablar más, vámonos por favor a Primera de Corintios. Voy a compartirles la pantalla. Primera de Corintios. Un segundo. Ok, ya pues. Dios se me va. Pues en un momento. Este sí es. Ok, ahí sí lo pueden ver bien. Sí, señor. Ah, bueno. Dice el verso 36 y yo lo tengo en Reina Valera 1960 porque creo que es el que más tienen todos, pero puede mirarlo en cualquiera de las que tengan. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, y está hablando del matrimonio, haga lo que quiera, porque no peca. Entonces, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es absolutamente dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón que su hija virgen se guarde, pues también bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Y luego dice, la mujer casada, ojo con esto, está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Ya no depende de que el papá o la mamá vayan a buscarle marido, no, con quien quiera, pero con tal que sea en el Señor. A mi juicio, más dichosa será si se quedare soltera, viuda.
pero pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Ok, ¿de qué está hablando? Empecemos con lo primero. ¿Por qué se dan cuenta que hay un signo de interrogación, cierto? Porque la palabra hija no aparece en el original, aparece su virgen, su doncella, sí, su virgen, su muchacha. Entonces, ¿por qué le colocan la palabra hija? Porque en el versículo 38 dice, de manera que el que la da, y este verbo sí está. Dar en casamiento sí está el verbo. Que salga de ella para que salga, o sea, que la deje para que vaya a casarse. Ese verbo sí existe en el original. Entonces, como eso solamente lo hacían los padres que entregaban a sus hijas, recuerdan toda la parafernalia alrededor de un matrimonio judío donde se desposaban primero y luego, en algunos casos, los padres hacían el convenio de que mi hija se case con tu hijo y etcétera, etcétera. El que llevaba a la hija en casamiento era el papá. Hoy todavía en las bodas de algunas religiones como la católica, todavía el papá es el que entrega a la novia, la da en casamiento. Entonces, por esa razón es que ese pedazo que tengo aquí colocado con hija tiene esa interrogatoria. Porque también eso podría verse como el, si alguno piensa que es impropio para su virgen, podría ser que una persona se haya desposado con una muchacha, pero la muchacha dice, no, yo todavía no veo que la casa que tú me dijiste que ibas a hacerme está bien, entonces todavía no me quiero casar. Entonces yo quisiera, papá, que no me entregara todavía al matrimonio, porque yo no veo como que está bien la parte de la parte contractual, digamos, del hombre que quiere ser mi esposo. ¿Me explico? ¿Sí me explico hasta ahí? Ujú. O sea, que podría uno pensar que hay dos cosas que podría pensar en ese ámbito, sobre todo pensando en los corintios. Entonces uno podría pensar, bueno, esto puede ser que los padres no den a sus hijas en casamiento o sí las den en casamiento. O puede ser que la que está desposada piense, todavía no es tiempo de darme en casamiento. ¿Me explico? Eso también funcionaría para el novio, porque recuerden que cuando ya se desposaron, el novio tenía entre comillas, cierta, ah, no autoridad, pero sí cierto grado de responsabilidad sobre lo que tenía que ver con el matrimonio. Entonces el novio podía decir, mira, Juanita, mira, en este momento realmente la situación se me complicó, subió un presidente diferente o, ¿cómo se llama? El primer ministro dijo que tal cosa y se me bajaron las ventas y entonces no creo que sea propio que nos casemos en este momento. Entonces el novio iba donde el padre y le decía, miren, no me la dé todavía, manténgala en su casa porque fíjese que me está pasando esto y me está pasando esto en mi industria, etcétera, etcétera, y llegaba a un acuerdo de no casarse. ¿Estamos? ¿Sí pueden entenderme la explicación o quedó como Sí, como enredado? muy simpático. Yo nunca he visto desde ese punto que sí se podía, digamos, alargar el procesito. Sí, sí se podía. Por eso era el desposorio. El desposorio tenía una cualidad digamos, de negociación. Es como, a ver, voy a explicarlo con algo muy católico, porque yo pues, obviamente tengo el catolicismo. ¿Qué pasaba? El desposorio es como, a uno en el catolicismo lo bautizan como católico cuando uno es bebé, ¿cierto? Y luego lo confirman como católico el día que uno dice, sí, yo quiero ser católico con la cachetadita y toda la cosa. Y hay un periodo de tiempo en el que la persona debe decidir si quiere ser católico, ¿cierto? ¿Recuerdan eso?
Los que fueron católicos, ¿recuerdan eso? Yo Sí, fui Yo sí, no sí. católica, sabía, pastor, pero pero yo no pasé por ese yo proceso. no sabía que la confirmación tenía que ver con eso, la verdad. Yo O sea, tampoco. a uno lo Eso llevaban era como como la burro oveja al al matadero. matadero, o sea, sí, Ah, exacto, como cordero al Claro, no, no, no. matadero. ¿Y a ustedes no les daban catequesis o qué? El Pero único, éramos superfluas. el único viejo soy yo. El no, 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 catecismo a las pastor, tetes. yo Catequesis sí, también, pastor, pastor, yo pero Yo sí también. vi catequesis, pero por ejemplo, esa partecita creo que la obviaron. sí, No, porque Eso si no, no de de no, que pronto la hubiera podido haber confirmación dicho era no para que quiero. ya tomáramos la decisión de continuar no, en el catolicismo, ¿no? Ah, bueno. perdón, No, perdón, perdón, sí lo están dando, porque yo tengo todavía familias católicas y la confirmación y tienen que hacer un cursillo, no sé, para que sepan qué es la confirmación. Y la confirmación es lo que confirmamos, lo que fue el bautismo, confirmamos que lo que seguimos siendo católicos, es confirmar lo que somos. Exactamente. Sí, Eso a es mí lo que también hace, me lo que pasó. hacen, lo que hacían los católicos. Entonces, en A ese mí también. mismo orden de ideas, como hay ese tiempo, es lo mismo que pasaba con el desposorio. En el desposorio había un tiempo en el que ya se había cuadrado quién era la esposa de quién, etcétera, etcétera. Pero habían una serie de cosas que debían irse cuadrando. Por ejemplo, lo que nosotros conocíamos antes como el noviazgo. Ese tiempo en el que el novio iba y visitaba a la novia, ahí estaba la familia conocía, iba a la casa del novio, conocían a la familia y empezaba a haber ese tipo de unión que hacía que las dos familias se fueran a congregar en una sola. Eso era el desposorio. Sí, ese tiempo era el desposorio. El novio preparaba una casa, que era la casa donde él se iba a mudar porque no iba a vivir con sus padres, y salía a una casa diferente, él llevaba a su mujer a una casa diferente, incluso si era dentro de la casa de su padre, por ejemplo, porque habían padres que tenían una gran extensión de terreno, entonces hacían la casa dentro del terreno de su papá, o incluso en la misma casa del papá, pero tenían su espacio aparte. Esa preparación la hacía el novio y la novia hacía toda la otra parte de arreglarlo, todo lo que era la parte del ambiente y toda la cosa. Bueno, en ese desposorio se podían hacer esas cosas y también podían cuadrarse algunas como esta que estamos hablando. Por eso, lo que yo coloqué aquí es no tanto hacerlo como el padre el padre y el novio, sino más bien voy a hacerlo un poco más abierto, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué sería? Yo lo puse como así, que si un joven quiere casarse, no es pecado. Y si un joven no quiere casarse, tampoco es pecado. Tanto una cosa como la otra están bien y corresponde al hecho de que el joven esté preparado o no para tener un matrimonio que realmente sea algo productivo para ellos y para la sociedad. Entonces, miren, no debemos apresurar el matrimonio para personas que no están preparadas para casarse. Hay jóvenes que aunque tengan una edad suficiente, no están preparados para casarse. Desgraciadamente, por muchas circunstancias que no son del caso traerlas, pasa eso, que algunos están preparados y otros no están preparados para casarse. Entonces, tanto en un caso como en el otro, tranquilo. Si la persona tiene el don de continencia y puede mantenerse en continente mientras se casa, tranquilo, no hay ningún problema, déjelo así. Pero si realmente piensa que puede casarse, ok, entonces sí. Yo he escuchado varias parejas que dicen, es que la situación no está como para que nos casemos. Eh, pero pues nos estamos quemando. El consejo de Pablo el inicial es, si se está quemando, mijo, no se queme, más bien cásese. Entonces, en ese momento, o los jóvenes deben decidir mejor o más bien por no dejar que la incontinencia los lleve a caer en fornicación y más bien deben casarse
Y ahí sí, casados afrontar los problemas por los cuales no querían casarse. Casados. Pero si tienen continencia y dicen, no, no me urge esta parte, no me estoy quemando, apenas tengo un calorcito, pues no te cases. Espérate a arreglar lo que tengas que arreglar tú o el hombre en sus cosas o la niña en sus cosas, pero no tienen la responsabilidad, la inminencia de que tienen que casar. Es que ya tienen 3 años de novios, casen. No, esa no es no es el parámetro. Ese no es el parámetro. El parámetro es contingencia, sí o no. Ese es el parámetro. El segundo parámetro es si es conveniente o no es conveniente para ambos. Esos son los parámetros. ¿Ok? Eso es como, así es como lo enseña el Espíritu Santo a través de Pablo a nosotros. Entonces no hay que apresurar las cosas, no hay que aventurarse. Ser soltero, dar en casamiento o casarse, está bien. No importa cuál, está bien. Siempre y cuando no haya pecado de fornicación tocando a la puerta. En ese caso es mejor no quemarse, más bien casarse y quitar el problema que implicaría la fornicación para la persona que vaya a caer. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ok. Ahora vamos al siguiente punto de lo que habla aquí. Perdón. Versículo 39. La mujer casada, escuchen bien esto, ya había hablado antes de las mujeres casadas, de los hombres casados, pero en este caso va a hablar sobre un punto que corresponde a la mujer casada que está ligada por la ley mientras el marido vive. Pero si su marido muere, está libre para casarse con quien quiera. ¿Qué significa eso? Si una mujer se queda viuda, no tiene marido, ya ha tenido marido, pero ya no tiene marido, se quedó viuda, no tiene que acudir al padre para que la dé en casamiento, no tiene que acudir a nadie para que le escoja la persona con la cual quiere ella casarse. Eso es una cuestión ya personal. Ya ha pasado por el hecho de haber de haber estado casada, como para que decida bien quién es el marido que ella quiere tener. Pero establece una restricción que no tenía antes y que nunca se había dicho antes. La restricción es con tal de que se case con alguien que esté en el Señor. O sea, ahora, una mujer cristiana cuyo marido ha muerto, que está viuda, que no tiene pareja, si quiere volverse a casar, debe buscar a un cristiano. Ah, pero entonces no se puede casar con alguien no cristiano. No, de poder se puede. Pero entonces estaría en pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está diciendo aquí clarísimo que para la mujer que es viuda debe casarse con alguien que esté en el Señor. Asimílenlo, asimílenlo. Así es. Ahora, Plop, eso para mí fue plop. ajá, ok, ahora, Pablo dice, a mi juicio, o sea, de acuerdo con mi estado, de acuerdo con quién soy yo, le sería mejor no casarse. Y se lo digo porque yo también pienso que tengo el Espíritu Santo y no tengo que estar casado para que el Espíritu Santo me diga o me deje de decir lo que tiene que decir. O sea, eso no tiene nada que ver, pero a mi juicio sería mejor que se quedara sin casar porque es menos aflicción. Recuerden lo que ya había dicho antes, es aflicción. No importa si te casas con un cristiano, te va a haber más aflicción y es natural. ¿Ok?
Eso es natural, no es nada extraño. Entonces, esto es para las personas que son viudas. Qué cosa tan importante. Porque el marido, si su marido está mm, cualquier otra cosa con cualquier otra persona, es adulterio, fornicación. Pero si el marido muere, tiene todo el derecho de casarse. Nada de que tengo que guardarle a, ¿cómo se llama? A mi marido porque él fue el hombre de mi vida y no sé qué cosa. No, hey, si te dan las ganas, si tienes incontinencia en tu corazón y en tu cuerpo, si tienes incontinencia como persona, hay que buscar marido. Dios dará un marido para ti, si es que Dios lo tiene determinado. Así es, pastor. Si es que Dios lo tiene determinado. Porque eso es lo que dice aquí. ¿Ok? Eso es lo que dice aquí. Entonces, vamos a llenar la última parte del cuadrito. ¿Alguien ha llenado este cuadrito? Sí, Entonces, señor. las viudas Y le pueden casar, agradezco que me lo tenga bien. Tomo nota de los últimos 3 versículos. Gracias. las viudas pueden casarse de nuevo, pero en el Señor. Aunque el consejo de Pablo es, quédense solteras. O sea, ¿qué es lo que les está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, sírvanle completamente al Señor. Tomen la Amén. decisión de servirle completamente al Señor. Si tienen continencia, hombre, en vez de meterse en otro matrimonio donde va a haber la aflicción que es correspondiente al matrimonio, por obvias razones, hombre, pues es más fácil tener al Señor como la prioridad todo el tiempo de la vida en su andar. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, 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 señor. ¿Me pastor. regala el último versículo, pastor, por favor? Gracias. El último cuadrito. Gracias, pastor. El último cuadrito, Sí, el de abajo, el de abajo, el de abajo. Gracias. ese. No es que el pastor se no va a pasar todo llenito cuando nos termine la clase. Sí, tú, ándale. ¿Ok? Bueno, Listo, pastor. Gracias. ¿ya anotaste? Ya todo, pastor. Gracias. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, qué quiero hacer ahora? Este capítulo 7 ha sido tan interesante que de pronto se nos ha pasado la parte de realmente cuál sería una enseñanza transtiempo, digamos. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de esa enseñanza transtiempo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Guardar, guardar. Ah, Tan, 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 tan. Ok. Ah, perdón. Debería quitarlo, ¿cierto? Voy a hacerlo a por aparte para que ustedes no tengan que ver todo el manipuleo. La manipulación. Manipuleo se escucha como mal. Entonces que me toca ponerlo en plano diferente para poderlo manejar. Ok, ahora sí me toca hacerlo así, no se preocupen, es simplemente una cuestión de que podamos tener el resumen de lo que yo quiero que ustedes vean de acuerdo con la palabra.
Este es el resumen. Ya. Es que Ok. ni consciente veo. Ahora, ¿qué fue lo que hice aquí? Aquí resumí las cosas que son realmente importantes para nosotros tener en cuenta como doctrinas de este capítulo 7. La primera es, miren, el matrimonio es lo que Dios estableció. Un hombre y su mujer, y la mujer y su hombre. Ya está. Y lo que dice el Señor es que la mujer no se separe legalmente de su marido, no se separe. Y si se separa, debe quedarse sin casar o reconciliarse con su marido. Pero lo realmente fuerte es el marido no abandone a su mujer. No abandone a su mujer significa Dios, escúchenme bien esto por favor, porque es supremamente importante. Dios no va a permitir que un marido deje la responsabilidad que tiene con su mujer cuando ese marido ya ha mencionado que él ha tomado la responsabilidad de ser marido de esa mujer. ¿Me explico? Sí, pastor. Parece que es algo insignificante, pero realmente es supremamente importante. Dios, al poner como tipificación del matrimonio a Cristo y su iglesia, le está poniendo al marido la responsabilidad de tener el cuidado por la mujer a la que él tomó la decisión de desposar. Tal cual como el Señor Jesús ha mencionado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la responsabilidad de la cabeza en el matrimonio. Ah, pero es que ya se divorciaron porque salió, porque usted cometió, ¿cómo se llama? Adulterio. Entonces, por esa razón. O su señora ya cometió adulterio, que es peor. Ella cometió adulterio, entonces se fue. O sea, que es peor en el sentido para el esposo. Aunque fuese así, es su responsabilidad estar pendiente de esa mujer. ¿Por qué? Porque así dice Dios. Eso es lo que significa la palabra no abandone. ¿Cuándo puede abandonar? Cuando ella se someta a estar bajo otra cabeza. Ah, ya ahí sí. Dejó de ser su responsabilidad. Ahora es responsabilidad de otra cabeza. ¿Estamos claros hasta ahí en esta doctrina? Perfecto. Ok. Sí, señor. Eso es súper importante. Miren, cuando estén, si van a aconsejar a una pareja que se está separando, por favor, esto es súper importante que la pareja sepan que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. El hecho de que el hombre sea la tipificación del Señor Jesús establece también las responsabilidades que el Señor Jesús nos ha enseñado con su ejemplo. Ojo con eso. Ok, segundo principio. Si hay un cristiano en cualquier familia, si cualquiera de los dos, o el esposo o la esposa es cristiana, ese esposo o esa esposa tiene la responsabilidad de vivir cristianamente. Ojo, por favor, porque, y voy a ponerlo muy claro, no religiosamente, sino cristianamente, que es muy diferente. Cristianamente, siguiendo al Señor Jesús, no siguiendo reglas de hombres, siguiendo al Señor Jesús. Lo que el Señor Jesús hace, eso es lo que nosotros debemos hacer. Como el Señor Jesús nos enseñó, así tenemos que vivir. Porque es la mejor manera de vivir. Ya está. Pero además, la segunda doctrina con respecto a eso es que
si un cristiano está en una familia, es muy probable que el Señor pueda tomar a un cristiano que viva como cristiano y lo use como su instrumento principal para acercar a su familia a la salvación en Dios, en Jesús el Señor. No solamente un cristiano enseñaría cómo vivir, sino le enseñaría a su familia lo que significa la vida. Segunda doctrina. Primera, la del matrimonio. Segunda doctrina, el ejemplo, el testimonio. La importancia del testimonio en una relación. ¿Estamos? Estamos. Ok. La siguiente. Quédense donde Dios los puso. No demeriten en nada el sitio donde Dios los escogió. Porque en ese sitio, no importa si es la lengua, la raza, la cultura, el país, no importa dónde esté, en la condición, si eres esclavo, si eres libre, si eres hombre, si eres mujer, lo que sea, tú quédate tal como Dios te puso. ¿Por qué? Porque tú eres, a partir del momento en que tú determinas, dices que Jesús es el Señor toma tu entrega como la posibilidad de salvar a otros a tu alrededor. Esa es la segunda que acabamos de ver. Si tú te vas del lugar, es que yo soy cristiano, no puedo vivir con estos que no son cristianos. No, eso no es lo que Dios quiere. Si para ti lo importante es lo que los demás digan, es que el pastor me dijo a mí que yo debía salir de ahí porque es que como mi esposo no es creyente. ¿Quién dijo eso? Es que lo que pasa es que como mis hijos se han desviado, entonces ya yo no merezco estar en esa iglesia. ¿Quién dijo eso? Mentiras. Donde Dios te llamó, ese es el lugar, porque lo verdaderamente importante es guardar los mandamientos del Señor. Esto es lo que es importante. Esto es lo que es importante. Guardar los mandamientos del Señor. Eso es lo que es importante. Eso va compaginado con esta otra. El estado que importa, el estado que importa es con el Señor. Este es el estado que importa. No importa lo que las demás personas piensen. No importa si es tu mamá, tu papá. Escúcheme bien eso, que esto es bastante fuerte. No importa si es tu mamá o tu papá el que no está de acuerdo. Lo que importa es lo que el Señor piensa de lo que tú estás haciendo. ¿Y por qué? Porque fuimos comprados por el Señor. Con su sangre fuimos comprados. Por su sacrificio fuimos comprados. Cualquier cosa que hagamos, escúchame bien, cualquier cosa que nosotros hagamos, que sea para reedituar lo que cualquier humano piense, es hacernos esclavos nuevamente de ese humano o de esa sociedad o de este mundo y abandonar la libertad que tenemos en Cristo, por quien fuimos comprados en la cruz. ¿Estamos? Señor, amén. Tremendo esto. Estas cuatro cosas determinan una manera de vivir. Nosotros vivimos para el Señor y al Señor servimos. ¿Cómo les parece la tercera doctrina? La primera doctrina es la doctrina del matrimonio. La segunda doctrina
es la doctrina del testimonio, lo que puede hacer un cristiano en sus relaciones como testimonio. Y la tercera es cómo vive un cristiano, dependiendo de quién. ¿Quién es realmente su Señor? No importa lo que diga fulanito, sutanito. Una vez le preguntaron al Señor y el Señor le dijo, ¿ustedes creen que yo vine para traerles paz? No, 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 se equivocaron. Yo pondré a padre contra hijo, hijo contra padre, padre contra, ¿cómo se llama? Contra nieto, nieto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es que los que viven como yo o los que vivimos como yo, estamos sometidos a eso, a tener una confrontación con las cosas que son del mundo. Y cuando él dice algo como eso a los discípulos, no está diciendo algo que él no esté pasando. Recuerden que su mamá María venía a buscarlo con sus hermanos para llevarlo a su casa porque él estaba loco, para que las personas no pensaran que él estaba loco, entonces vamos a llevárnoslo a la casa. Estaba en franca confrontación con ellos. Acuérdense de que el Señor Jesús con sus hermanos, que eran los menores y debían respetarlo, tenía una confrontación y le dijeron, bueno, si tú te eres el Mesías, ¿por qué no te vas adelante y les demuestras a ellos que eres el Mesías? Recuerden contra quién estaba confrontado. Así que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque nosotros muy bobamente podemos perder la libertad que tenemos en Cristo siendo siervos del Señor para convertirnos en siervos del mundo y perdiendo la libertad en Cristo y haciéndonos esclavos del mundo. No. Nuestra vida es ser siervos de Cristo, lo cual nos hace libres, escúcheme bien, libres de todo lo que el mundo enseña. Por eso es que podemos examinarlo todo y quedarnos con lo bueno. Todo y quedarnos con lo bueno. ¿Por qué? Conocemos lo bueno porque estamos bajo el Señor Jesús. Pero si nos volvemos al mundo, no, ya fuimos. ¿Estamos? Ojo con esa enseñanza. Esa doctrina es importantísima. Vamos a la siguiente. Miren esto. Estas dos que le siguen. Voy a ponerlas de otro color. Ahí está. El parecer que cada uno tiene depende de la misericordia que uno haya entendido de parte de Dios. Porque uno sabe que el tiempo de este mundo y sus formas es temporal y efímero y va a desaparecer en algún momento. ¿Estamos? ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Cuarta doctrina para aprender de este capítulo 7. En la medida en que nosotros crecemos en Cristo y entendemos que el Señor vendrá por nosotros, en esa medida nosotros trataremos a las personas. La misericordia, el contentamiento, la piedad, solamente se pueden practicar, perdón, solamente pueden crecer con la práctica. Perdón por estar pensando en otra palabra. No. Todo lo que tiene que ver con la misericordia, con la forma en que nosotros nos comportamos delante de los hombres, la misericordia, la piedad, el contentamiento del Señor Jesús, la manera en que el Señor Jesús se movía, esa compasión por los demás, ese priorizar a los demás por encima de uno, eso solamente se aprende con la práctica. Depende de cuánto yo entienda la misericordia que el Señor ha tenido conmigo,
yo me mostraré misericordioso con los demás. Y eso solamente se hace con la práctica. Ahora, ¿cómo es que la misericordia va a crecer en mí cuando yo entienda que mi Señor va a venir? Esta venida del Señor por nosotros tiene dos componentes y muchísimos cristianos nos quedamos con el primer componente. Nos quedamos con el componente chévere de que el Señor va a venir por nosotros y ya nosotros no vamos a seguir pasando las tribulaciones y las penurias de esta tierra. Y nos olvidamos del segundo componente que tiene que ver con la misericordia de Dios y con la primera venida del Salvador. Y es que entre más pronto venga el Señor por nosotros, menos tiempo tenemos de mostrar su misericordia a aquellos que no la conocen para que ellos puedan llegar al reino de los cielos. Así que no es solamente el componente de, ay, qué chévere, Señor, ven, Señor Jesús, y entonces yo en la iglesia alabo y el Señor que venga y no sé qué cosa. No, no, esa alabanza no tiene ningún sentido si tú cuando sales de ahí no estás pensando en aquellos que están perdiéndose. Porque ese componente es el que determina cuánto tú has entendido la misericordia de Dios. ¿Cuánto has entendido la misericordia de Dios? Ah, eso es interesante. Ahora bien, ahora bien, voy a poner. Ok, ahora vamos a mirar la última parte. Eh, esta que está aquí, esta. Voy a ponerle otro nombre, otro color, perdón. Pongámosle este. ¿Qué debemos entender nosotros justamente por el hecho de que sabemos que este mundo es efímero? Algo muy interesante. Las prioridades. ¿Qué es lo verdaderamente importante para nosotros? ¿Qué es lo que realmente el Señor espera de nosotros? Ok, en este punto hay una cuestión de unicidad. Cada uno de nosotros ha sido llamado para ejercitar o ejercer algo en la iglesia de Cristo. Algunos son llamados para ser pastores, otros son llamados para ser maestros, otros son llamados para ayudar, otros para consolar. Los dones se hicieron para eso, para que las personas eh, tengan esa capacidad para hacer lo que normalmente no pueden hacer. Pero cada uno tiene un llamado, cada uno. Y es para nosotros, entendiendo el hecho de que el Señor va a venir pronto, que nuestro compromiso real de vida es con ese llamado del Señor, no con las cosas tontas con las cuales nosotros vivimos una vida como si no fuera importante. No, el priorizar las cosas que son de Dios primeramente en mi vida es lo que hace que las otras cosas tengan su debido valor. Si tú estás pensando que lo verdaderamente importante en tu vida es el trabajo que Dios te ha dado, estás colocando las prioridades donde no es. Tu primera prioridad es que las personas sepan que tú eres cristiano. Promúlgalo, divúlgalo, que la gente sepa que eres cristiano y que cuando vas a hablar en el nombre del Señor. ¿Ustedes creen que solamente es decir cuando uno come en el nombre de Cristo? No.
Nosotros somos el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, y por lo tanto, nosotros, tal cual como Pablo, debemos decir, yo también tengo el Espíritu de Dios en mí. Entonces, cuando yo hablo, lo que yo hablo tiene que salir de un corazón que esté completa y repleto del Espíritu Santo. Así que cuando yo trabajo, no trabajo para mi jefe, trabajo para el Señor. Y que mi jefe vea que yo trabajo para el Señor, y al ver el buen trabajo que yo hago para el Señor, él se sienta agradado porque hago un buen trabajo para él. Esa es la prioridad. Yo estudio porque yo quiero conocer más del Señor a través de las cosas que la ciencia me da para conocer. Cada vez que uno descubre algo nuevo, estamos en el siglo XXI. Hace apenas unos 2 o 3 días acaban de descubrir 10 clases diferentes de pájaros que nadie sabía que existían. El Señor Dios todavía trabaja. La prioridad de mi vida debe ser la prioridad de mi Señor, para que todas las demás cosas que pasen en mi vida tengan un valor correspondiente a como Dios las ve. No yo, no yo, Él. ¿Estamos? ¿Estamos correctos? Y por último, la última enseñanza que se establece aquí, que pareciera que es la más pequeña, pero la última es, miren, ser soltero o darse en casamiento o el casarse, está bien. El problema no es el casamiento, el problema somos nosotros. ¿Cómo vemos nosotros nuestra vida? ¿Cómo vemos nosotros nuestra relación? Ahí está. Terminamos el capítulo 7, mis queridos. Para los que van a ver esta eh, enseñanza después, por favor, estas doctrinas son supremamente importantes. Si tú eres ya un creyente, para ti es supremamente importante lo que enseña este capítulo en cuanto a relaciones, sobre todo con el matrimonio, pero dentro de esa enseñanza casi puntual sobre el matrimonio, Dios colocó enseñanzas que son para todas las relaciones, son globales e implican cosas que son para que tú absorbas de manera que puedas mostrarlas como parte de lo que el Señor quiere para la vida de un cristiano. Y si no eres cristiano, revisa tu vida. Sopesa, con lógica, con tu mente. Sopesa con tu mente. Perdón. Dios o los hombres. Dios o la cultura. Dios o el terreno donde vivo. Dios o la filosofía. Dios o la ciencia. ¿A qué le vas a creer? Bueno, te quiero decir que todas estas que están aquí tienen un creador. Y si miras las cosas que están aquí desde el punto de vista de este creador, entonces tendrás el punto de vista correcto acerca de todas estas. Lo único malo es que de todas estas no puedes ver al creador. Necesitas a un alguien que te lo presente. Y ese alguien se llama Jesús. Búscalo. Está en la Biblia. Un abrazo para todos.